Y buenas tardes. Mientras va entrando el resto de gente, vamos a ir compensando con la clase. Ya estoy grabando y vamos a continuar desde donde nos quedamos la vez pasada. Estamos en las últimas 2 semanas del curso, ¿verdad? Las últimas 2 semanas de clases. Nos queda esta, la siguiente, creo que 2 días más. Entonces, para poder aprovechar todo ese tiempo, vamos a terminar de ver hoy los ejemplos de la presentación y lo que tengo planeado para después es empezar a hacer todos los ejemplos de la práctica que está en línea del examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Entonces, si ustedes quieren, la pueden ir revisando, pueden ir viendo los ejemplos, ven si tienen dudas y pues las iríamos viendo las clases que nos quedan, que son este viernes, los otros dos y las otras 2 sesiones de la última semana. Y así podríamos aclarar todas las dudas con respecto al tipo de preguntas que pueden presentarse en el examen de la UCR. Igual estos ejemplos son adicionales, entonces tómenlo como si fuera una práctica extra. ¿Verdad? En esa pregunta lo que nos habían dicho era que cuál era la proposición que no se puede inferir a partir del texto, ¿verdad? Y habíamos dicho que la única que no se puede inferir era la opción C. Entonces, hoy vamos a continuar. Este texto es un texto largo y con él se deberían de contestar 5, 6, 7 y 8. O sea, 4 preguntas a partir de un mismo texto. Sin embargo, la UCR no se maneja con esta modalidad de agarrar un texto y que usted responda 4 preguntas. Esto no serviría sobre todo si estuviéramos haciendo un examen tipo TEC, porque en el TEC sí ponen un texto y te ponen 3 preguntas a partir de ese texto. Sin embargo, como en la UCR no se maneja de esta forma, vamos a saltarla para poder optimizar lo que es el tiempo. Igualmente, cuando terminen las clases, yo les voy a mandar todas esas diapositivas, ¿verdad? Y así ustedes pueden repasarlo en caso de que tengan dudas de cómo se podría hacer, ¿verdad? Como un tipo de práctica ahí extra, pero que no es completamente relacionada a los ejercicios que pueden salir en el examen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Se los voy a explicar nada más. Ustedes no lo hagan porque es un ejemplo del TEC, entonces es nada más para que ustedes vean la idea de cómo se podría resolver un ejercicio así si le saliera en un examen de la UCR. Vean que nos dicen que los dos triángulos de la figura son equiláteros, ¿verdad? Equiláteros, recuerden que es que los lados miden igual. Eso es algo importante que tienen que ir conociendo, porque en el examen le pueden hacer una pregunta con respecto a un triángulo equilátero, a un triángulo isósceles o a un triángulo escaleno. Entonces, un triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales, un triángulo escaleno tiene los 3 lados diferentes y un triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno diferente. Ok, entonces, la pregunta que tenemos aquí es ¿cuántas veces es mayor el área del triángulo mayor que la del triángulo sombreado? Entonces, ¿cuál es el triángulo mayor? El triángulo mayor es este. Y tenemos que ver cuántas veces es más grande que el triángulo pequeño. Aquí yo les pongo un método que es más que todo algebraico. Sin embargo, siento yo que la opción más fácil es verlo así, ¿verdad? Ustedes imaginan que pueden dividir el triángulo grande en otros 4 triángulos y entonces vemos que el triángulo pequeño se puede poner una vez arriba, otra vez aquí, después aquí y por último aquí. Entonces, ¿cuántas veces es más grande el triángulo grande que el triángulo pequeño? 4 veces, ¿verdad? Eso es un método para resolver ejercicios. Ustedes siempre tienen que pensar de una manera geométrica cómo podrían acomodar la figura, ¿verdad? Entonces, si ustedes piensan y usan mucho el razonamiento espacial, dicen, bueno, yo podría poner ese triángulo aquí, aquí al revés, aquí otra vez y aquí arriba. Entonces, puedo ponerlo 4 veces en el triángulo grande. O sea que el triángulo grande es 4 veces el triángulo pequeño. Y por eso sabemos que la respuesta correcta es la 3. Igualmente, ese ejemplo se lo explico así rápido porque es un ejemplo tipo TEC. Entonces, no tiene mucho sentido que yo los ponga a hacerlo y que perdamos ahí, qué sé yo, 3 minutos que podríamos aprovechar haciendo otra cosa. Ahora veamos esta pregunta. Esta pregunta sí es una que podría salir bien en un examen de la UCR, entonces les voy a dar a ustedes tiempo para que la traten de hacer. Y la pregunta dice, considere las siguientes proposiciones. Número 1, Luis admira todas las pinturas de la sala A. 2, cuando Luis admira algo, lo hace exhaustivamente. A partir de las proposiciones anteriores, se puede concluir que Luis, y tenemos las 5 opciones. Entonces, aquí algo importante que quiero aclararles es que para el texto, admirar y examinar significan lo mismo. Entonces, considerando eso, escriban cuál creen que es la opción correcta. 3 minutos a partir de ahora.
Muy bien, revisemos la explicación que propone el mismo, el mismo examen con respecto a esta pregunta para eliminar cada una de las opciones que están incorrectas. Veamos la proposición uno, que es que examina exhaustivamente todas las pinturas. Esto no se puede deducir, pues no se sabe si Luis admira todas las pinturas o solo las de la sala A. Vean que aquí estamos hablando de la sala A nada más. Nosotros no podemos saber si él lo hace con todas las pinturas, ¿verdad? Porque todas las pinturas es algo muy amplio. Se refiere a todas las pinturas que existen en todo el mundo, en todo el universo. Entonces, por ese motivo, la opción uno no se puede afirmar a ciencia cierta. Si aquí nos dijera que Luis admira todas las pinturas que existen, sí podríamos decir que la opción uno es la correcta. Veamos la proposición 2 que dice, admira las pinturas que examina exhaustivamente. No se puede deducir porque se sabe que si admira algo, lo examina exhaustivamente, pero podría también examinar exhaustivamente algo que no admira, ¿verdad? Son cosas diferentes. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos cosas así, porque que A sea B no quiere decir que B sea A. Entonces, tengan mucho cuidado porque ese tipo de preguntas se prestan mucho para hacer trampa, ¿verdad? Entonces, analicen la explicación para que traten de entender por qué la opción 2 no es correcta, ¿verdad? Entonces, la proposición 3 dice que deja sin examinar exhaustivamente algunas pinturas. Esta opción no se puede deducir, pues no se sabe si hay alguna pintura que les lo admire, ¿verdad? Otra vez, no tenemos datos suficientes para afirmarlo. Y recuerden que lo más importante para resolver preguntas de razonamiento verbal es estar seguro a partir del texto. Si el texto a mí no me afirma que sí o que no, yo no puedo suponer que sí o que no, porque de ahí estoy suponiendo. Y al suponer con esas preguntas, lo más probable es que lleguemos a una respuesta incorrecta. La proposición 4 dice, como Luis admira todas las pinturas de la sala A, ¿verdad? Es lo que dice la proposición número 1, entonces las examina exhaustivamente a todas, ¿verdad? Que eso es lo que dice la proposición 2. Entonces la proposición 4 es una proposición correcta. Si se puede deducir a partir del texto, ¿verdad? Porque él admira todas las pinturas de la sala A y cuando admira algo lo hace exhaustivamente. Entonces, podemos decir que él examina exhaustivamente toda pintura de la sala A. Proposición 4, respuesta correcta. La proposición 5 dice que no examina exhaustivamente alguna de las pinturas de la sala A. Vean que él admira todas las pinturas de la sala A, entonces no tendría sentido que deje algunas sin examinar exhaustivamente. Entonces, la respuesta es la opción 4. Vamos ahora con lo siguiente. Esta pregunta también es del tipo que podría salir en un examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. A la universidad le gusta mucho que usted sepa trabajar con fracciones, porcentajes y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Saber hacer muy bien las divisiones a mano. Todo eso es sumamente importante al momento de ir a hacer el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Entonces, la pregunta que nos dicen es, en la casa de la familia González están celebrando un cumpleaños y se van a repartir un pastel. El cumpleañero se come la mitad, los demás hacen una fila y cada uno come la mitad de lo que queda, hasta que el último se come todo lo que encontró. Si la familia está compuesta por 6 miembros, ¿qué porción del pastel le correspondió al cuarto de la fila? Presten mucha atención, ¿verdad? Porque puede que tenga un poco de trampa la pregunta. Entonces, analícenla bien, tómense su tiempo, les voy a dar 4 minutos para que ustedes lean, piensen y lo hagan de la mejor forma posible y ahorita lo revisamos. 4 minutos a partir de ahora.
Muy bien, ¿verdad? Revisemos qué es lo que dice la pregunta. La pregunta dice que en la casa de la familia González están celebrando un cumpleaños y se van a repartir un pastel. Muy bien, usted se imagina la situación. Hay un pastel que se va a repartir entre todas las personas de la familia. Primero, el cumpleañero se come la mitad, ¿verdad? Entonces, la persona que es el cumpleañero se come más que el resto y se come toda la mitad. Los demás hacen una fila, ¿verdad? Después de que el cumpleañero comió, queda la mitad del queque y esa mitad es la que se van a comer los demás que están haciendo la fila, ¿verdad? Cada uno se va comiendo la mitad de lo que queda, hasta que el último se come todo lo que encuentre. La familia está compuesta por 6 miembros. Entonces, ¿cuántos hacen fila? Cuando se ponen a hacer fila, el cumpleañero ya comió. Entonces, nada más 5 están haciendo fila. La pregunta es, ¿qué porción del pastel le correspondió al cuarto de la fila? Entonces, vean que cuando ellos empiezan a hacer la fila, lo único que queda es la mitad. Entonces, el primero de la fila se come la mitad de lo que hay. ¿Y cuánto es la mitad de la mitad? La mitad de la mitad es un cuarto. Entonces, el primero se come un cuarto. El segundo se come la mitad de lo que queda. ¿Qué quedó si él se comió un cuarto? Entonces va a quedar la mitad de un cuarto. ¿Cuánto es la mitad de un cuarto? La mitad de un cuarto es un octavo. Entonces, el segundo se come un octavo. El tercero se va a comer la mitad de lo que queda. ¿Cuánto quedó? Un octavo. ¿Y cuánto es la mitad de un octavo? Un dieciseisavo. Entonces, el tercero se come un dieciseisavo. Ahora, cuando él se come un dieciseisavo, queda eso mismo, ¿verdad? Entonces, el cuarto se va a comer una mitad del dieciseisavo que quedó. Entonces, ¿cuánto es la mitad de un dieciseisavo? Es una 32ª parte. Entonces eso es igual a 1 entre 32 y la opción 4 es la respuesta correcta. Desde el principio, nos dicen que el cumpleañero se come la mitad y cuando él se come la mitad, los demás hacen una fila y cada uno se come la mitad de lo que queda. Entonces, el primero de la fila se come la mitad de la mitad, que es un cuarto. Cuando él se come un cuarto, lo que queda es un cuarto. Entonces, el segundo se come un octavo. Cuando él se come un octavo, lo que queda es un octavo. El tercero se va a comer la mitad de un octavo, que la mitad de un octavo es un dieciseisavo. Y luego, cuando él se come el dieciseisavo, eso es lo que queda también. Así que el cuarto se come la mitad de eso, y la mitad de eso es una 32ª parte, que eso es 1 entre 32, y por eso la opción 4 es la respuesta correcta. ¿Cuál es la trampa que tiene la pregunta? La trampa que tiene la pregunta es que usted piense que en la fila se empiezan a comer desde la mitad. Entonces, si usted malinterpreta el sentido de la pregunta, podría decir, bueno, el primero se come la mitad de lo que hay. Entonces, el primero se come la mitad, el segundo se come un cuarto, el tercero se come un octavo y el cuarto se come un dieciseisavo. Entonces, la gente tiende a marcar la opción 3, pero la opción 3 es una respuesta incorrecta, ¿verdad? Porque vean que los que empiezan a hacer fila son los que se van a comer lo que hay después de que el cumpleañero se comió la mitad. Y por eso es que la respuesta correcta es la opción 4, ¿verdad? Nada más es de hacer este pequeño análisis y llegan a que la respuesta es 1 entre 32. Vamos ahora con lo siguiente. Veamos. Es una pregunta, ¿verdad?, de razonamiento lógico verbal, algo que podría salir bien en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Y dice, la importancia de la trigonometría en el siglo pasado derivó de la necesidad de su aplicación a la astronomía, a la navegación y a la agrimensura. Del texto anterior, es correcto concluir que en el siglo pasado la trigonometría fue muy importante por su... Y tenemos 5 opciones. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que ustedes piensen, traten de hallar cuál es la respuesta correcta y escriban en el chat a partir de eso cuál piensan que es la solución. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Y esa pregunta también, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado al momento de leerla, porque recuerden que el texto nos indica algo y nosotros tenemos que apegarnos completamente a lo que dice la oración. Si nosotros nos quedamos con algo que no es lo que dice el texto, puede ser que nos equivoquemos y marquemos algo incorrecto. Ahora, veamos primero la pregunta. Nos dicen, del texto anterior, es correcto concluir que en el siglo pasado la trigonometría fue muy importante por su, y tenemos 5 opciones. Entonces tenemos que leer el texto e identificar por qué fue tan importante la trigonometría. Y el texto dice, la importancia de la trigonometría en el siglo pasado derivó de la necesidad de su aplicación. ¿Verdad? Vean que la importancia de la trigonometría surge de la necesidad de aplicarla. Cuando nosotros aplicamos algo, ¿por qué lo aplicamos? Es porque lo estamos poniendo en práctica. Entonces, relacionemos bien esos dos conceptos. Aplicar con poner en práctica, son sinónimos, ¿verdad? Entonces nos dicen que derivó de la necesidad de su aplicación a la astronomía, es decir, se puso en práctica en la astronomía, en la navegación y en la agrimensura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la trigonometría? Que fue muy útil prácticamente para esos 3 campos. Entonces, a partir de ahí podríamos decir que la respuesta correcta es la opción B. Ahora, revisemos cada una para poder descartarlas. La opción A dice eficacia técnica. En el texto no se dice si la trigonometría era eficaz o no, ¿verdad? Revisen eso. No hay ningún punto donde podamos decir, ah, mira, la trigonometría era muy eficaz técnicamente para la astronomía, la navegación y la agrimensura. No se dice eso, nada más dice que era práctica, pero podría ser que no fuera muy precisa, muy eficaz, etcétera. Si el texto no lo dice, no lo podemos saber. Entonces, por ese motivo, la opción A se descarta. La C vemos que hablan de importancia social. Y en el texto nunca se menciona que la trigonometría fuera importante para un grupo social determinado, ¿verdad? O para algún grupo de personas. Entonces, como no se dice que tuviera importancia social, descartamos la opción C. La opción D habla de capacidad productiva. Capacidad productiva quiere decir que la trigonometría era capaz de producir algo. El texto no nos dice de qué era capaz la trigonometría, tampoco nos dice si era capaz de producir algo. Entonces, como no tenemos esos datos, la opción D no se puede marcar como respuesta correcta. Ahora veamos la E. La E dice precisión matemática. Otra vez, el texto nada más nos indica que la importancia de la trigonometría está en que se puede usar para la astronomía, la navegación y la agrimensura, pero no se nos indica si era un instrumento preciso matemáticamente. Entonces, como en ninguna parte del texto se indica que era preciso matemáticamente, no podemos decir que la opción E sea la respuesta correcta. Entonces, por eso es que se descarta. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Las opciones tienen que calzar completamente con lo que dice el texto. Si ustedes ven algo que el texto no dice, entonces no la marquen como respuesta correcta. Entonces, la opción B es la solución de la pregunta. Ven, la trigonometría fue importante porque se podía aplicar en distintos campos. Entonces, si se podía aplicar en distintos campos es porque tenía utilidad práctica. Veamos la siguiente pregunta que dice, el ser humano puede sobrevivir 3 semanas sin alimentos y 3 días sin agua, pero será afortunado quien dure 3 horas sin el calor necesario. Según el texto anterior, el humano es, y tenemos las 5 opciones. Pensemos qué es lo que nos dice el texto y cuál opción calza más con todo el sentido que tiene. Y a partir de ahí encontramos cuál es la respuesta correcta. 3 minutos a partir de ahora.
Muy bien, ¿verdad? Veamos que el texto lo que establece es que hay un orden de resistencia. Entonces, el ser humano es más resistente al hambre que a la sed, y es más resistente a la sed que al frío, ¿verdad? De acuerdo con todo lo que le establece. Puede sobrevivir 3 semanas sin alimentos, es decir, aguanta el hambre por 3 semanas, pero aguanta la sed apenas por 3 días y apenas puede aguantar 3 horas de frío. Entonces, ¿qué se puede intuir a partir de esto? Que resiste más el hambre que el frío. Entonces, la opción B es la respuesta correcta, ¿verdad? Vamos ahora con la siguiente pregunta. La primera de arriba dice, en las sociedades agrícolas o recolectoras, la transmisión oral de leyendas, mitos y anécdotas es una actividad importante. Sirve tanto para educar como para entretener. Los tres procesos centrales que expone el texto anterior son, ¿verdad? Vean cuáles son los procesos de los que habla el texto y traten de sintetizarlos en tres partes. Y una vez que lo tengan, escriban cuál creen que es la respuesta correcta. 3 minutos a partir de ahora. Bien, ¿verdad? Veamos qué es lo importante de lo que habla el texto, ¿verdad? Primero, habla de las transmisiones orales, ¿verdad? Entonces, y después explica cuáles son las funciones que tienen esas transmisiones orales, que son educar y entretener. Entonces, los tres procesos de los que habla son de las transmisiones orales, de la educación y el entretenimiento. Entonces, la opción E es la respuesta correcta. Vean que la opción A no es correcta porque dice leyendas, mitos y anécdotas. Y verán que leyendas apenas si lo menciona, igual que mitos, igual que anécdotas. ¿Dónde quedaría el resto? ¿Verdad? Nosotros tenemos que encontrar una que resuma
todo lo que dice el texto. Y el texto no habla únicamente de leyendas, mitos y anécdotas. Sin embargo, al hablar de transmisión oral, estamos englobando lo que son leyendas, mitos y anécdotas. Y después hablamos de las dos funciones que tenían esas transmisiones orales, que son educar y entretener. Entonces, por ese motivo, la opción E es la respuesta correcta. Vamos a ver la pregunta número 4 que dice, apreciar una pintura es, en cierta forma, colaborar en su creación. Para que la afirmación del texto sea verdadera, es necesario aceptar que, y tenemos todas las opciones. Entonces, tenemos que ver cuál de todas estas quedan implicadas al decir este texto, ¿verdad? ¿Cuál tiene relación con esto, prácticamente? Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Bien, veamos, ¿verdad? El texto dice que apreciar una pintura es, en cierta forma, colaborar en su creación. Entonces, para que la afirmación del texto sea verdadera, ¿qué tenemos que aceptar? Y tenemos todas las opciones. La primera dice que la obra de arte no se dirige al gran público. Eso no tiene sentido porque una pintura tiene que ser apreciada, entonces tiene que estar dirigida al público. Mientras más amplio, mejor. Así que la opción A no se puede relacionar a partir del texto. La B dice que la obra de arte no es un producto individual. Vean que nos dicen que al apreciar una pintura estamos colaborando en su creación, o sea que la pintura no está terminada solo cuando el artista la hace, sino que también importa la apreciación que tienen las personas de la misma. Entonces, la obra de arte no es un producto individual, es un producto grupal, pues también se crea de las apreciaciones de la gente. Así que la opción B es la respuesta correcta. La C dice que el valor de la obra de arte no depende del artista, ¿verdad? Esto no queda del todo explícito en el texto, porque al decir eso estaríamos diciendo que el artista no importa al hacer la obra de arte, cuando más bien parece que importa, pero también importa a la gente, ¿verdad? Al decir la C, le estaríamos excluyendo cualquier importancia al artista, y esto no se puede deducir del texto. Así que esta opción queda descartada. La D dice que la creación artística no se realiza por inspiración externa, no lo sabemos, puede que sí, puede que no. El texto no lo dice, entonces si el texto no lo dice, no la podemos marcar como opción correcta. Y la E dice que la apreciación artística no requiere inteligencia, sino sensibilidad. En ningún momento el texto dice que se necesita para apreciar una obra de arte. Entonces, como el texto no lo dice, no podemos marcar la opción E como respuesta correcta. Entonces, la opción correcta es la B. Vamos ahora a la pregunta número 5. Dice, el calor del sol evapora el agua de las superficies de los mares, lagos y ríos. Este vapor de agua asciende a la atmósfera, forma las nubes y se precipita como lluvia sobre la tierra. El ciclo se repite y por ello tenemos fuentes de agua. Según el texto anterior, las fuentes de agua existen porque el proceso cíclico de evaporación y precipitación se da en forma y tenemos las 5 opciones. Entonces traten de ver cuál encaja mejor con el sentido del texto y después escriben cuál creen que es la respuesta correcta.
Veamos, ¿verdad? El texto lo que dice, en resumen, es que el ciclo se repite y por ello tenemos fuentes de agua. Entonces, el ciclo se repite. Cuando algo se repite es porque se reitera. Entonces, el ciclo, al repetirse, se está dando en forma reiterada. Si fuera frecuente, esto no garantiza la repetición continua o inmediata, ¿verdad? Porque en todo caso ustedes podrían estar debatiendo si es la A o es la B, pero vean que algo frecuente no garantice que se repita constantemente. Entonces, por ese motivo, la opción B no es la respuesta correcta y la opción correcta en lugar es la A. Ahora, continuemos. La pregunta 6 dice, de jóvenes decimos que la justicia es lo mínimo que podemos esperar de nuestros semejantes, de adultos que es lo máximo. Según el texto anterior, la opinión que con respecto a la justicia tiene el ser humano a través de su vida es, y tenemos 5 opciones. Traten de hallar cuál es la que resume la explicación que da el texto de lo que es la justicia. Y a partir de ahí nada más marcan cuál creen que es la correcta y lo escriben en el chat. 3 minutos a partir de ahora.
Bien, vean que en la pregunta se habla de que el concepto de justicia que la gente tiene no es el mismo cuando son jóvenes que cuando son adultos. Sin embargo, es algo que se comprende y es algo que se puede explicar, ¿verdad? Entonces, la opinión de la justicia que tienen los humanos es inconstante. ¿Qué significa que es inconstante? Que no es igual siempre. Entonces, si algo cambia es porque es inconstante. Entonces, la definición u opinión que tienen los humanos con respecto a la justicia es algo que está en constante cambio. Entonces, no es constante y la opción C es la respuesta correcta. No podemos decir que sea indefinible porque así lo puede definir, no que es incompleta porque no se dice que sea incompleta. Se puede explicar, no se dice que no se puede explicar en el texto y tampoco dice el texto que sea incomprensible. Entonces la única que calza es la opción C. Ahora veamos la pregunta número 7. Dice, se venden frutas, entonces se venden frituras. Se venden frituras, entonces se venden lapiceros. Una frase lógicamente equivalente es, y tenemos las 5 opciones. ¿Qué significa que sea lógicamente equivalente? Que diga lo mismo en síntesis que lo que dice la pregunta. Esta pregunta es muy, no es del tipo que podría salir un examen de admisión, así que se las voy a explicar. Vean que dicen que se venden frutas, entonces se venden frituras. Si se venden frituras, entonces se venden lapiceros. Entonces, ¿qué significa esto? Que indirectamente, si se venden frutas, se van a vender lapiceros. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Veamos la 8. La 8 dice todo L es M, ningún C es M y por tanto tenemos todas las opciones. Nosotros con esas preguntas podemos hacer algo que se llaman diagramas. Entonces, al hacer un diagrama, colocamos en un círculo lo que es más grande y lo que pertenezca a ese círculo lo ponemos adentro del círculo. Y al otro lado lo que nos digan que no pertenece a ese círculo. Entonces, nos dicen que todo L es M. Entonces, L tiene que estar adentro del círculo que es M. Entonces, por eso ponemos L aquí y M en el círculo más grande. Luego nos dicen que ningún C es M. Entonces, el círculo de C tiene que estar completamente alejado del círculo de M. Y a partir de ahí vemos las opciones y nos damos cuenta que la única opción que tiene sentido es decir que ningún C es L, porque vean que los C están aquí y los M están aquí, en ningún momento chocan. Entonces, por eso, la respuesta correcta es la opción C. Ahora veamos esta pregunta. Nos dicen cuál es el último número de 2 a la 2020. Y tenemos ahí las 5 opciones. Traten de resolverlo. Les voy a dar unos 5 minutos para que piensen en todos los métodos que podrían hacer y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, 5 minutos a partir de ahora.
Y revisemos. Tenemos que ver cuáles son las primeras potencias de 2. Entonces, algo que ustedes tienen que notar es que este número, 2 a la 2020, es un número demasiado grande. Entonces, ustedes no se van a poner a calcular cuánto es 2 a la 2020, ¿verdad? Nada más empiezan a ver cuáles son las potencias de 2 y traten de hallar un patrón en cómo se forman las potencias. Por ejemplo, vemos que 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64. Vean los últimos números. Aquí el último número es 2, 4, 8, 6, 2, 4. Después va a venir 8, 6. Vean que se formó un patrón. Entonces, ustedes cuando reconocen ese patrón, ya ven más o menos cómo va el asunto de las potencias del 2. Entonces, las potencias del 2 primero terminan en 2, 4, 8, 6 y se empieza a repetir otra vez el curso. 2, 4, 8, 6 y así sucesivamente hasta llegar a la posición 2020, que es la que nos están preguntando. Entonces, notamos que los últimos dígitos tienen un patrón que se puede ordenar en forma de secuencia de la siguiente forma, que es 2, 4, 8, 6, 2, 4, y ahí va a seguir. Ustedes pueden poner 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9 y ver que en efecto se está repitiendo esta secuencia, ¿verdad? Y ya hemos visto ejemplos de cómo encontrar el término que va a haber en una determinada posición, ¿verdad? Creo que eso lo vimos incluso en la clase pasada. Así que para que vean el video si tienen dudas. Entonces, recuerden que lo que preguntábamos era, ¿cada cuánto se repite? Se repite cada 4 posiciones. Vean que es 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y vean la posición que nos están preguntando. Nos preguntan la posición 2020. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 2020 entre 4 y vemos cuánto es el residuo. Recuerden que el residuo indica la posición en la que estamos. Así que agarramos 2020 dividido entre 4, agarramos 20, 20 dividido entre 4 da 5, ponemos aquí el 5, 4 por 5 es igual a 20, 20 menos 20 es igual a 0, bajamos este 2, 5 por un número que me dé igual o menor a 2 sería multiplicar 5 por 0, ponemos el 0 aquí, entonces 5 por 0, ¿cuánto me falta? Me faltan 2, ponemos el 2 aquí, bajamos este último 0, entonces 20 dividido entre 4 es igual a 5 y 4 por 20, 4 por 5 es 20 y 20 menos 20 es igual a 0. El residuo de la división es 0. Así que tenemos que estamos en la posición número 0. ¿Y cuál es la posición número 0? Vean que esa es la posición 1. 2 es la posición 1. Entonces, ¿cuál es la posición 0? La posición 0 es la que está antes de la posición 1. ¿Y cuál número está antes de 2? El número que está antes de 2 es 6. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. ¿Verdad? Recuerden muy bien el método que utilizamos, ¿verdad? Primero encontrar cuáles son las potencias, ver si se forma una secuencia y a partir de la secuencia encontrar la posición que nos están pidiendo, que en este caso es la 2020, y ahí nada más marcar la respuesta. Ahora vamos a verlo en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el último número de 3 elevado a la 2021? Y tenemos las 5 opciones. Traten de hacer exactamente lo mismo que vimos en la de antes. No hay ningún cambio, es el mismo proceso, nada del otro mundo. Tenemos 5 opciones, entonces les voy a dar 5 minutos para que la piensen, hagan lo mismo, ¿verdad? Porque esas preguntas son muy comunes también en el examen de admisión, para que lo tomen en cuenta. Entonces, 5 minutos a partir de ahora.
Y otra vez, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las primeras potencias de 3. Entonces, la primera potencia de 3 es 1. Entonces, 3 a la 1 es igual a 3. La segunda es 3 a la 2. 3 a la 2 es igual a 9. 3 a la 3 es 27. 3 a la 4 es 81. 3 a la 5 es 243. 3 a la 6 es 729. Y vean que el patrón que se está formando es que termina en 3, 9, 7, 1, después 3, 9, y ustedes pueden continuar y va a quedar otra vez 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, y esa es la secuencia que obtuvimos. Entonces, ¿cada cuánto se repite? Se repite cada 4 posiciones. ¿Qué posición nos preguntan? La posición 2021. Entonces, dividimos la posición que nos están pidiendo entre cada cuánto se está repitiendo. Sería hacer 2021 dividido entre 4 y hacemos la división hasta ver cuál es el residuo. Entonces el residuo nos indica la posición en la que estamos. El residuo da 1. Entonces estamos en la posición 1. ¿Y cuál es la posición 1? La posición 1 es 3. Entonces la respuesta correcta es la opción C, ¿verdad? Ténganle mucho cuidado a sus problemas, porque tratan de ver que ustedes sepan cómo ordenar patrones y ese tipo de cosas. Ahora veamos la última pregunta del día de hoy, que dice, un tanque tiene ocupada la cuarta parte de su capacidad. Se requieren 120 litros para terminar de llenarlo. ¿Cuántos litros en total le caben al tanque? Y tenemos todas las opciones. Podemos hacer dos cosas. Primero, agarrar una suposición y decir, bueno, digamos que tiene 90 y empezamos a calcular para ver si eso tiene sentido. O que tiene 150, o que tiene 160, o 360. Es decir, suponer y hacer lo que nos están diciendo aquí en la pregunta. O si no, hacer una ecuación y resolverla por ese método con el cual es la respuesta correcta. Las dos formas deberían llegar a cuál es la solución. Entonces, 4 minutos a partir de ahora y ahorita revisamos.
Muy bien, entonces vamos a resolverlo por por la primer vía, ¿verdad? Que era suponiendo. Entonces, nos dicen que un tanque tiene ocupada la cuarta parte de su capacidad. Entonces, ustedes empiezan a contar cuál es la cuarta parte de cada uno. La respuesta correcta es la opción 3. Entonces, la cuarta parte de 160 es 40 litros. Entonces, dice que se requieren 120 litros para terminar de llenarlo. Entonces, ustedes dicen, bueno, si yo a 40 le sumo 120, llego a 160, que es el total. Sí, si yo tengo 40 y le sumo 120, llego a 160. Entonces, la opción 3 es la correcta. Ustedes podrían haber hecho eso probando para ver cuál cumple con esas condiciones y se van a dar cuenta que la 3 es la solución. O también pueden hacer una ecuación de la siguiente forma. Nos dicen que un cuarto del total más 120 es igual al total, ¿verdad? X es el total. Entonces, mandamos esta X a restar y nos queda que un cuarto de X menos X es igual a menos 120. Entonces, esta resta nos da menos 3 cuartos. Entonces, menos 3 cuartos de x es igual a menos 120. Este 4 pasa a multiplicar, este 3 pasa a dividir y este menos se cancela con el otro menos. Y al final nos queda que x es igual a 120 dividido entre 3 multiplicado por 4. 120 dividido entre 3 es igual a 40. Y 40 por 4 es 160. Entonces llegamos también a que la respuesta correcta es la opción 3. ¿Verdad? Entonces, ya saben, tienen la opción de probar cada respuesta antes de hacerlo o hacer el método matemático, que es un poco más largo. Pero eso sería todo. Nos estaremos viendo entonces en la clase del viernes, ¿verdad? Y ahora con la práctica de la Universidad de Costa Rica, porque ya estamos en la recta final del curso y con eso estaríamos listos. Muchas gracias.